Sofía. La filosofía es la búsqueda constante de explicaciones racionales sobre objetos, fenómenos y acciones en el mundo, la naturaleza, la política y el universo. Ahora hablaremos de Tales de Mileto. Los testimonios nos informan de dos obras atribuidas a Tales, una denominada Astrología Náutica y otra sobre los solsticios y los equinoccios. Sin embargo, los propios testimonios conceden escaso valor a estas informaciones. La tradición considera a Tales como uno de los 7 sabios, junto a Bías, Solón, Quilón, Pitaco, Cleóbulo y Periandro, con los atributos propios del sabio distraído que cae a un pozo por ir observando las estrellas. Otras veces, Tales es presentado como el arquetipo de científico interesado por múltiples especialidades, o un estado embrionario como la astronomía y la geometría. Tales tenía 3 bases. La fuente o principio de todas las cosas es el agua. La tesis del ilozoísmo, es decir, que todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas, tienen vida. Todo está lleno de demones. Y que el cambio y la generación se explican por medio de la condensación y de la rarefacción. Pitágoras. Bueno, Pitágoras creía que el universo debía estudiarse a través de números. También creía que el cuerpo era la prisión del alma, que el universo era infinito, que el universo era un equilibrio de fuerzas y que la manera de ordenar el universo del desorden era por medio de las matemáticas. Anaximandro tuvo la aportación filosófica de mencionar el concepto apeiron. El significado griego es sin inicio, o bien que no fue creado y que siempre ha sido. También significa que no tiene límites o que es infinito. Anaximandro era una persona muy silenciosa y dura. Se dice que una vez cuando uno de sus hijos murió, él sencillamente miró al mensajero y dijo: "Yo sabía que era mortal". Anaxímenes, circa del 585 al 528, miembro de la escuela de Mileto, discípulo de Anaximandro. Anaxímenes decía que el aire era el arge, o sea, el origen de todas las cosas, ya que era de carácter divino, inmortal y eterno. Anaxímenes decía que cuando es perfecto es imperceptible a la vista. Heráclito de Éfeso. Su pensamiento principal era el devenir. Este pensamiento se resume a todo está en constante cambio. Él daba un ejemplo de esto al decir: no te puedes bañar en el mismo río 2 veces. Él también creía que el fuego era el elemento principal de todos. Parménides de Elea. Él creía que todo permanecía estático y nada cambiaba. También se creía que él era pitagórico o que tenía grandes parecidos con Pitágoras. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides. Negaba el mundo y las ideas. Negaba el movimiento porque creía que cualquier espacio era divisible infinitamente, por lo que no se podía recorrer nada. Él creía en las paradojas y creó la paradoja de Aquiles y la tortuga, la paradoja de la flecha, la paradoja del movimiento de los cuerpos estáticos. Empédocles. Para Empédocles, la realidad es el resultado de la combinación de los 4 elementos originarios. La realidad que nosotros captamos es el resultado de las mezclas de dichos elementos. Propiamente hablando, no hay generación. Lo que llamamos generación es la agregación, mezcla de los elementos. Lo que llamamos corrupción no se supone la destrucción del ser, sino solamente la separación y desagregación. Esa mezcla y separación de los elementos originarios tiene lugar por las fuerzas del amor y el dolor. Demócrito, del año 460 a.C. al 370. Bueno, Demócrito supuso que todo tenía que estar construido por piezas pequeñas e indivisibles a las que llamó átomos, que servían como unidades de construcción. Los átomos debían ser diferentes entre sí, múltiples elementos, para poder usarse para componer diferentes cuerpos. Hijo de escultor, fue en busca del verdadero conocimiento. Yo solo sé que no sé nada, clave de su filosofía. El método socrático irónico en el que el maestro pregunta y no el alumno. Conócete a ti mismo. Para encontrar la verdad hay que indagar dentro de sí mismo. Yéutica, así llamada por Sócrates en honor de su madre Maya, es utilizada para llevar a la gente al punto de su ignorancia a base de preguntas. Se basa en la dialéctica, que supone que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. La condición para encontrar la verdad era reconocer la propia ignorancia. Sócrates fue acusado de atentar contra el gobierno, así que se le obligó a suicidarse ingiriendo veneno.
Se le ofreció escapar, pero él se negó a base de sus propios principios. Platón dividía las ideas en dos, en las doxas y en los epístemes. La doxa es una opinión que no siempre es buena, mientras que el epísteme es la ciencia o conocimiento, la realidad, que sería igual a la ciencia de conocimiento, o sea, correcto, lo cual se dividía en tres, el conocimiento universal, conocimiento de las cosas y el conocimiento del hombre. El conocimiento de las cosas, entonces técnica y artesanía, el conocimiento del hombre, las ciencias sociales y el conocimiento del universo, física y metafísica. Una de las aportaciones más grandes de Platón a la filosofía es la del mito de las cavernas. En esta, Platón nos pide que nos imaginemos unos prisioneros que han estado atados de las manos, los pies, el torso y el cuello desde su nacimiento. No pueden moverse y no pueden liberarse. Aquí, a lo lejos en la caverna, hay una fogata, donde en esta otras personas están moviendo objetos de su vida cotidiana, pero los prisioneros solo pueden ver las sombras de dichos objetos, y como son lo único que han visto en toda su vida, creen que es la realidad. Ahora, si uno de los prisioneros es liberado y es llevado al mundo exterior, lógicamente no va a querer irse, no va a querer separarse de lo conocido e ir a lo desconocido, pero al ser liberado y sacado de la caverna, maravillado por la naturaleza del mundo exterior, se da cuenta de que todo lo que ha vivido él y sus compañeros ha sido una farsa y que el mundo verdadero está afuera y lo que ellos conocen son únicamente sombras. Si este prisionero por alguna razón fuera regresado a la caverna para hablar con sus compañeros, ellos lo tomarían como un loco y como un desquiciado. No creerían las maravillas que él ha experimentado y visto, y ellos preferirían quedarse con las sombras. Aquí Platón nos muestra dos mundos, el mundo sensible, lo cual percibimos por los sentidos, y el mundo real, que estaría representado por lo que está afuera de la caverna. Platón dice que ese mundo es el mundo de las ideas, el mundo verdadero, y que nosotros estamos siendo engañados. Somos los prisioneros, la fogata es el mundo que nosotros percibimos, y nosotros debemos buscar el sol, que es la verdadera fuente del mundo. Aristóteles ha significado uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos y ha sido uno de los pilares del pensamiento occidental. Sus obras, escritas hace más de 2300 años, siguen ejerciendo una influencia notable sobre los pensadores contemporáneos y continúan siendo objetos de estudio. La filosofía de Aristóteles constituye, junto a la de su maestro Platón, el legado más importante del pensamiento de la Grecia antigua. Se distanció de las posiciones idealistas para elaborar un pensamiento de carácter naturalista y realista, frente a la separación radical entre el mundo sensible y el mundo inteligible planteada por las doctrinas platónicas. Defendió la posibilidad de aprender la realidad a partir de la experiencia. La metafísica. La preocupación metafísica de Aristóteles es a la vez crítica con respecto a la de su maestro Platón y constructiva, puesto que se propone una nueva sistematización. Lo que pretende con la metafísica es llegar a saber de los principios y de las causas primeras. Aborda los temas en lo que él llama filosofía primera, ciencia que considera el ser en cuanto ser por ocuparse de las primeras y verdaderas causas. Puede ser considerada igualmente ciencia de lo divino, ciencia teológica. El pensamiento medieval surgió en Roma cuando, al fallecer el emperador Constantino, se bautizó como cristiano. Después de eso, la religión cristiana se instauró en todo el Imperio Romano.
Santo Agustín de Hipona. Era un filósofo platónico. Él creía que Dios se debía conocer por medio de la razón. Para él, la fe pasa a ser algo secundario. Creía que había dos grados de realidad, como tal la alegoría de la caverna de Platón. Existía la realidad creada por Dios para nosotros y la realidad misma que era Dios. En el año de 386 después de Cristo se convierte al cristianismo. Santo Tomás de Aquino era un filósofo aristotélico del año 1225, quien creía que no había necesidad de conocer a Dios por medio de la razón, solamente tener fe en Él. Él pensó que la razón era muy limitada como para conocer a Dios, sin embargo, creía que servía para obtener todo otro tipo de conocimientos. Para él, Dios era un arje u origen de todo lo que conocemos. Hizo la Suma Teológica, que consta de 23 tomos. Santo Tomás de Aquino fue enviado a Francia para evitar que los franceses tiraran al Papa de su poder, es decir, fue enviado para que los franceses recuperaran la fe. Modernidad. En 1492 empieza el periodo moderno, que empieza en Italia. Cambió profundamente la actitud hacia el hombre, la naturaleza y Dios. El hombre se empieza a pensar a sí mismo como su autónomo racional. La razón se vuelve lo más importante y la fe deja de ser lo primero y pasa a ser algo secundario. En el Renacimiento se agota la fe y solo queda la razón. Las explicaciones se hacen ahora por medios racionales. Surge el problema del conocimiento, o sea, la metodología. Veracidad sobre los conocimientos. Es ahora el centro de la filosofía moderna. Descartes, padre del racionalismo. Fe ciega, razón para conocer. Hay una sola verdad intangible, perfecta, cerrada y solo podemos encontrarla por la razón. No puede ser puesta en duda. René Descartes usa la duda como método, la duda metódica. No se puede dudar que piensas, no existe nada si no lo piensas. Pienso, después existo. David Hume, filósofo escocés. No hay nada en el pensamiento que no haya pasado antes por los sentimientos, principal representante del empirismo. No se trata de conocer la justicia, sino de ver lo que nos conviene. Regularidad, la creación de conceptos o ideas por medio de las experiencias. Todo conocimiento nace de la experiencia. Hechos de la experiencia. Percepciones del espíritu. Asociaciones por semejanza. Asociación por continuidad y asociación por causa y efecto.「次々生き返る」